Saludos cordiales a quienes ya están conectados con nosotros a través de las diferentes plataformas de nuestro canal digital Notas Imbabura. Un gusto saludar con todos y cada uno de ustedes. Hoy en nuestro espacio de diálogos tenemos como invitado al doctor Fernando Jaramillo. Él es actualmente presidente del Colegio de Abogados de Imbabura, pero también ha estado vinculado en el tema político. Hace no mucho participó como candidato y lo hizo por la agrupación política Concertación, con el Partido Socialista Ecuatoriano también. Luego de esto, bueno, le perdimos la pista al doctor y queremos eso, conocer, empezar sabiendo, doctor, pues, ¿dónde estuvo usted en estos últimos días? ¿Dónde estuvo usted en estos últimos tiempos? ¿Qué es lo que ha estado realizando? Y para hacer un breve análisis de cómo está la situación política de nuestro país. Doctor, un gusto saludar con usted. Bienvenido. Buenas tardes, Danilo. Qué gusto poder volverle a ver. Un saludo bastante afectuoso también a todas las personas que miran y escuchan este prestigioso medio de comunicación. Sí, como bien lo menciona Danilo, yo participé en las elecciones anteriores. Estuve de candidato a la asamblea por la provincia de Imbabura. Efectivamente, una vez terminadas estas elecciones, bueno, retomé mi trabajo. Yo soy abogado de libre ejercicio, ¿no? Trabajo aquí en esta ciudad de Ibarra, pero trabajo a nivel de toda la provincia de Imbabura y cuando se me requiere, y de hecho lo hago, también trabajo en otros cantones, he estado en Quito, Pichincha, bueno, se litiga en todo el Ecuador. Y aprovecho este pequeño espacio y abusando de la confianza de este medio de comunicación, dar un agradecimiento bastante afectuoso también a todas las personas que confiaron con nosotros, porque efectivamente sacamos una votación bastante alta. Lamentablemente el arrastre presidencial no nos ayudó. Imagínense que yo saqué alrededor de 7.000 votos y el candidato presidencial 900. Entonces fue una diferencia diametral, ¿no? Sin embargo, de aquello nuestro candidato principal a la Asamblea Nacional y líder de nuestro movimiento Gente Buena, Fernando Villavicencio, se encuentra ahora ocupando ocupando una curula en el Parlamento y ejerciendo sus funciones. Ahora, dentro de la labor que viene realizando el señor asambleísta Villavicencio, da la impresión como que estaría solo, no tiene el apoyo de sus compañeros asambleístas, podemos decir, ni de la misma Contraloría, que se niega a ejercer o a hacer presente algunos documentos. ¿Qué opinión le merece de esto? Es importante, Danilo y ciudadanía, hacer un pequeño análisis, ¿no? Sobre el trabajo que viene llevando la Asamblea. Estamos dentro de los primeros 100 días y prácticamente la Asamblea está realizando un esfuerzo descomunal por realizar un trabajo peor a la Asamblea saliente. ¿Cómo es posible dentro de la Asamblea que quien está representando esta institución legislativa, al estar encargada Guadalupe Llori siendo la presidenta, justamente ya tenga denuncias por actos de corrupción? ¿Cómo es posible que atravesando la situación económica en la que estamos, se quiera por parte de la presidencia de la Asamblea, o se quiso hacer por parte de la Asamblea, comprar 3 vehículos de alta gama por alrededor de $250.000? Es bastante deleznable, ¿no? Y impresentable esta actitud, más aún cuando de los informes y de la investigación que justamente Fernando Villavicencio realizara, se tuviera de que un carro era para el uso particular de la señora presidenta, quien se creía que era una mujer, bueno, amazónica. Su condición de mujer fue perseguida por el Correato, pero vemos que lamentablemente llegan a la Asamblea a realizar simplemente y a beneficiarse personalmente, ¿no? ¿Cómo no hablar de la segunda vicepresidenta, Bella Jiménez? Un escándalo nacional, ¿no? de la izquierda democrática, a quien también Fernando Villavicencio puso la denuncia en la Fiscalía por el reparto de puestos. Seguimos, Danilo, y seguimos ciudadanía imbabureña y ecuatoriana con esa asamblea que simplemente está respondiendo nuevamente al cobro de diezmos, a la gestión de puestos, tráfico de influencias. No estamos viendo absolutamente ningún recambio, y si hacemos un análisis con la asamblea anterior vemos que este está peor que el anterior. Ahora el accionar de cada uno de los asambleístas, de algunos obviamente, no de todos, pero deja mucho que desear. Por ejemplo, tienen glosas con el Estado, lo que ha pasado con la segunda vicepresidenta de la asamblea, con la misma presidenta. Estos cuestionamientos pues estarían deslegitimando aún más la asamblea de lo que ya ha venido, ahora mucho más. ¿Qué es su opinión, doctor, sobre esto? Efectivamente vemos que lamentablemente la mayoría de asambleístas, por no decir casi todos, se encuentran más bien, y para muestra un botón, vemos que en el juicio político presentado en contra de Carlos, presentado en contra de Celi,
Fernando Villavicencio, ser el presidente de la Comisión de Fiscalización, fue el interpelante. Pero lamentablemente en la sesión en donde ya se trató el juicio político y la votación para la destitución de Celi, en vez de ser el interpelado Celi, me parecía que Fernando Villavicencio era quien estaba con el juicio político. Absolutamente todos y cada uno de los asambleístas atacaron a Villavicencio. Y esto tiene una razón. La mayoría de los asambleístas, y eso estamos viendo el día de ahora, se encuentran glosados. Tienen glosas de parte de la Contraloría. Por eso es que de cierto modo tratan de tapar, podría decirse, para que no... Efectivamente, trataron de blindarle a Celi y trataron de alguna forma también de blindarse. Ahora entendemos por qué la actitud de la mayoría de asambleístas, porque la mayoría tiene glosas y responsabilidades civiles y administrativas con el Estado. Tanto así que actualmente el Contralor, quien se encuentra encargado de la Fiscalía, de forma totalmente impresentable, porque no existe dentro de la ley una disposición por la cual no se pueda hacer pública esta información, ha tratado de blindar e indica que es información reservada, las glosas que mantienen los asambleístas. Y de las investigaciones que ha realizado Fernando Villavicencio, se establece que posiblemente o presuntamente habrían 47 millones de dólares por devolver de parte de los asambleístas, de la mayoría de asambleístas, quienes se encuentran glosados y que de alguna forma la información es pública y ya se encuentra en redes sociales, ¿no? Muy bien, el diálogo entonces con el doctor Fernando Jaramillo, presidente del Colegio de Abogados acá en la provincia de Imbabura. Doctor, otra de las inquietudes que tenemos también acá en la ciudadanía, lo propio, es el tema de una consulta popular que se estaría impulsando o se buscaría impulsar. Ahora, ¿de quién depende esta consulta popular? ¿Cuáles los pasos a seguir? ¿Quién es el organismo que estaría impulsando esto? ¿Es una recolección de firmas lo que se necesita? ¿Y para qué? ¿Para bajar el número de asambleístas? ¿Es una de las cosas que se estaría impulsando con esta posible consulta popular, doctor? Vemos que no existe una cooperación de la mayoría de asambleístas, incluyendo, ya lo dije anteriormente, a su presidenta y a su vicepresidenta, quienes encabezan la asamblea. Es de ahí la necesidad que hemos planteado nosotros y que el gobierno nacional ha dado paso y se encuentra como una noticia nueva, si cabe el término, de ir a una consulta popular, donde se establezca, y esta es una propuesta que le hicimos en campaña, se rebaje el número de asambleístas a la mitad. ¿A cuántos? ¿A la mitad? A la mitad. No existe la necesidad de tener aquí en la provincia de Imbabura, tenemos 4 asambleístas, pero yo le pregunto a la ciudadanía, Danilo, en estos 100 días de gestión, ¿usted ha escuchado algo positivo que hayan realizado las personas quienes se encuentran al frente de la provincia? O posiblemente en otras provincias, en Pichincha, en Guayaquil, tenemos alrededor de 15, 12 asambleístas. ¿Para qué? Para cambiar definitivamente lo que se encuentra establecido en la Constitución necesitaríamos, y una de las vías justamente es la consulta popular. Preguntarle al soberano, al pueblo ecuatoriano, si quiere la reducción de asambleístas para la Asamblea Nacional. ¿Eso se lo puede provocar desde la Asamblea? No, tendría que venir vía consulta popular. Vía consulta popular. Para que se dé porque paso a la consulta. no tendría que pasar por la Asamblea, porque efectivamente la Asamblea, por obvios motivos, no van a quererla. Doctor, no van a querer la reducción. Tiene que ser el trabajo duro en este caso, Villavicencio, recolectando firmas. Estaríamos hablando, que el gobierno nacional, Guillermo Lasso, Para que se dé paso a la consulta, enviaría dentro de la consulta popular una pregunta en la cual tendría que preguntarse al pueblo ecuatoriano si se establece la reducción o no de los asambleístas, y es la pregunta al pueblo ecuatoriano. Eso dependería del Ejecutivo en este caso. Efectivamente, la mayoría del pueblo ecuatoriano, porque si efectivamente ganaría esta pregunta con el sí, automáticamente ya tendría que darse paso a través del Ejecutivo. Pero es importante no solamente la reducción de asambleístas, sino lo que se establece y la propuesta que nosotros hacemos desde que existe una bicameralidad. Es decir, exista un Senado, una Cámara de Representantes alta y baja. La Cámara alta simplemente se va a dedicar, que serían los asambleístas nacionales, a la elaboración de las leyes, mientras que la Cámara baja tendría que ver con los asambleístas que trabajen en territorio,
Porque para la elaboración de una ley... Asambleístas provinciales podemos decir que podrían... Efectivamente, porque el día de mañana se me ocurre en el espacio de ustedes. Ustedes quieren realizar, bueno, ustedes tienen conocimiento que se derogó la famosa ley Mordaza, ¿no? La ley de comunicación. Pero si quisiéramos efectivamente a futuro tratar una ley de comunicación, pues lo lógico sería que los asambleístas se reúnan ¿con quién? Con los periodistas, ¿no? Alguna ley que tenga que ver con el tema agrícola, por poner un ejemplo. No se va a tratar desde la ciudad de Quito encerrados en sus oficinas. Tienen que en territorio con los agricultores, con los campesinos, con los montubios, con los indígenas, tratar esas leyes y ver las necesidades. Y una vez que se recojan las propuestas, esto pasaría a la Cámara Alta de Representantes, donde le darían la agilidad y la sistematización y a la elaboración de las leyes. Hace no mucho se realizó ya lo que es los 100 días del gobierno, ¿no? De los 100 días de gobierno, y presentó un balance que en algo sí se pudo identificar que se cumplió por el tema de la vacunación, por ejemplo, doctor, pero hay algunas cosas que no se han cumplido, hay algunas cosas que simplemente han cambiado de nombres y otras que ni se ha topado. De pronto sea muy prematuro decir que el gobierno no ha cumplido, pero sin embargo ya han pasado 100 días y no hay un cambio en aquellas cosas o en aquellos ofrecimientos. ¿Cuál es su punto de vista de aquello, haciendo un breve análisis, doctor? Mi criterio en este caso, dentro de estos primeros 100 días del gobierno, hay cosas bastante interesantes, positivas, ¿no? Por ejemplo, no podemos descartar el tema de la vacunación. Yo creo que esto es importante. Dentro de este espacio se ha cumplido alrededor de 9 millones de personas ya vacunadas y se sigue realizando, ¿no? Esto es importante por el tema de la reactivación económica, de que pueda existir de ahí alguna forma ya limitarse o terminar con el tema de los aforos, ¿no? Me parece bastante positivo esta gestión del gobierno. Hay otras sí que dejan bastante que desear y se tiene que ser coherente. Acuérdese que el gobierno manifestó, por ejemplo, la eliminación del Senacid. No se puede tener tres instituciones de control dentro del sistema de educación superior, y una de esas es el Senacid, que no viene cumpliendo ninguna función. Sin embargo, de aquello vemos que la Senacid continúa. Entonces hay una incoherencia, ¿no? Vemos el tema que a mí me parecía importante y fue una de las propuestas que realizó Fernando Jaramillo dentro de la campaña, que era la eliminación del examen ser bachiller. Pero eso es otra cosa que se anunció desde Ejecutivo. O el famoso examen ENES, ¿no? Exacto. Y Guillermo Lasso dijo que iba a derogar, a suspender este examen. Cambiaron el nombre, lo transformar. Ahora efectivamente, Danilo, no ha habido el cambio. Lo que han cambiado es solamente el nombre, pero el examen sigue ahí, cuando más bien la propuesta era de que se aumente, en este caso, los cupos, ¿no? Y de alguna forma también ver cómo se les entrega más presupuesto a las instituciones de educación superior para que puedan cumplir con el requerimiento de los jóvenes y no existan jóvenes que lamentablemente se queden sin estudiar. Otro tema bastante importante que no puedo dejar de mencionar es el cambio de autoridades. Yo personalmente le comento, yo no soy lacista. Sin embargo, de aquello yo creo que la mayoría de ecuatorianos votamos por Lasso por un cambio radical, porque teníamos dos opciones: o era el Correato o era una propuesta nueva. Sin embargo, de aquello vemos que las mismas autoridades al frente de las instituciones, de las diferentes instituciones dentro del Estado, son las mismas que pertenecían al Correato, al leninismo, y no ha existido un cambio. Y lamentablemente vemos con malos ojos de que una de las situaciones más importantes y trascendentales que se quiere acabar, como es la corrupción, no se está dando paso. Ya vemos ahora actualmente, por ejemplo, en el sistema de salud, en los hospitales, siguen actualmente las mismas personas, y las quejas y las denuncias de corrupción y de sobreprecios por la compra de insumos no han cambiado, siguen de la misma forma. Aquí en la provincia de Imbabura, dígame, Danilo, ciudadanía ecuatoriana, se han cambiado. Una sola autoridad, no han cambiado, y autoridades que han sido cuestionadas. Vimos el día de ayer o antes de ayer, si no me equivoco, que allanaron las oficinas del Instituto, las instalaciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por el tema de sobreprecios. Yo denuncié efectivamente hace unos 8 o 9 meses la compra de
de bolsas para cadáveres con sobreprecios. Sin embargo, de aquello siguen las mismas autoridades. Entonces vemos que no, efectivamente, Lasso no está, el gobierno no está cumpliendo con el mandato del pueblo ecuatoriano. Continuamos entonces con el diálogo con el doctor Fernando Jaramillo, presidente del Colegio de Abogados de Imbabura. Un diálogo súper interesante también sobre temas muy polémicos, podemos decir, en algunos lugares. Ahora, el cambio de autoridades. El cambio de autoridades ha generado también polémica. ¿Por qué? Porque se dice que en algunas instituciones donde supuestamente debían estar gente del nuevo gobierno del señor Lasso, estarían todavía gente de Correa, gente de Lenin, que no han sido removidos. ¿Por qué? ¿Favores políticos de pronto? Y esto ha generado ya pugnas en medio de la gente de Creo, en algunas gobernaciones, sin excepción, la gobernación de Imbabura. ¿Cuál es su criterio al respecto? Efectivamente, yo no soy militante de Creo ni representante, sin embargo, de aquello creo que esta falta de liderazgo que lamentablemente se ha dado dentro del partido Creo y más allá también que la falta de liderazgo, la falta de consecuencia, ¿no? Porque entiendo que si hubo personas que estuvieron dentro del movimiento político, entendería que legítimamente tienen derecho a realizar los reclamos, ¿no? Lamentablemente, y yo quiero ser bastante honesto en esta situación, realmente yo no estoy viendo, a mí me parece que simplemente están pensando tal vez a futuro políticamente en su beneficio personal, en el beneficio ya tal vez ni siquiera partidista, sino simplemente en sus bolsillos y en los intereses personales, ¿no? No en el interés del pueblo, de la ciudadanía. Entonces yo creo que si siguen con las mismas autoridades del correato, del morenismo, debe existir algún acuerdo turbio bajo la mesa, ¿no? Yo no creo que si con estas mismas autoridades que han sido cuestionadas se sigue estableciendo algún tipo de alianza o articulación, yo supongo que no hay nada bueno, ¿no? Muchas gracias, doctor. Muy bien. Ahora, dentro de lo que es el tema, hablamos del tema personal suyo. ¿Cuál es su futuro político dentro de esta carrera que le empezó hace no mucho usted? Lo dijimos al inicio del diálogo con el Partido Socialista Ecuatoriano, con Concertación. ¿Seguirá en estos movimientos? ¿Usted ha sido afiliado de pronto o se viene un nuevo movimiento? Y si viene o se viene un movimiento, y de ser así, no sé si ustedes estarán en las próximas elecciones participando con este propio movimiento. Bueno, esta pregunta es importante y les tengo buenas noticias a nuestros electores, a nuestras personas que confían en nosotros, ¿no? Sí, en el tiempo que Fernando Villavicencio y quien les habla optamos por candidatizarnos, y de hecho fuimos candidatos a la Asamblea, estuvimos por partidos políticos de los cuales nosotros no fuimos partidarios, ¿no? Estuvimos con las listas 51 perteneciente a Concertación Nacional y las listas 17 al Partido Socialista. Es decir, fuimos por una alianza entre la 17 y la 51. ¿Ustedes, en su caso, no estuvo afiliado a Concertación, al Partido Socialista? No. No, definitivamente quien le hable, Villavicencio, no hemos sido afiliados de estos partidos políticos. De hecho, inclusive la misma alianza se trató, entiendo yo, en la ciudad de Quito, con los representantes de los partidos políticos. Nosotros lo que simplemente hicimos, bueno, en el caso de Imbabura, ante el pedido de ciudadano de muchos colectivos, Fernando Jaramillo aceptó esta candidatura, también hubo la confianza de Fernando Villavicencio. Y bueno, las buenas noticias es que nosotros vamos a formar un propio movimiento, un movimiento a nivel nacional, que se va a llamar el movimiento Gente Buena y Rumbo, porque existe una alianza entre Gente Buena, que es el movimiento político, el brazo político de Fernando Villavicencio, y Rumbo, que pertenece al capitán Edwin Ortega, que muchos de nosotros lo conocemos. En las redes sociales, efectivamente. ¿no? A ver, ¿los dos movimientos se van a fusionar en uno o trabajan paralelamente en conjunto? Los dos movimientos se van a funcionar en uno solo. ¿Ya? Se van a funcionar en uno solo. ¿Tendrán un solo nombre? Se ha hecho la alianza, sí, tendrán un solo nombre. Por ahora se llama Movimiento Gente Buena. Tal vez posiblemente se le cambie el nombre, pero por ahora vamos a trabajar en ese sentido. Y efectivamente yo creo que en el peor de los casos, en el lapso de un mes, vamos a empezar a recoger la recolección de firmas
que tenemos que recoger alrededor de 1 millón de firmas. Muchas gracias a nuestro invitado. Entonces, agradecer la presencia del doctor Fernando Jaramillo, nuestro invitado acá en nuestro espacio de diálogo, de entrevista a través de Notas Imbabura. La invitación para que nos acompañen en otra ocasión con otro invitado especial, así, tratando estos temas que son de coyuntura política, de coyuntura nacional, de coyuntura local también y que la ciudadanía necesita saber. Pues les invitamos para otra oportunidad con otro invitado especial acá en Notas Imbabura. Hasta la próxima.